¿Hasta dónde un marco regulatorio y hasta dónde represión con la Ley de Seguridad Interior? Además, rumbo a la gubernatura, solamente un candidato todavía, los demás están atorados. Platicaremos sobre el candidato del PRI, el regreso del partidazo y también los nombres rumbo al sistema estatal anticorrupción. Acompáñenos. Entre la ley y la represión. Luego de un largo y sinuoso proceso de discusión, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior. Se establece que el presidente de la República podrá ordenar por sí mismo o a petición de las legislaturas de las entidades federativas la intervención del Ejército y la Marina en zonas de conflicto. Las protestas sociales o político-electorales que se realicen pacíficamente no serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección. Sin embargo, grupos civiles alertan que la Ley de Seguridad Interior abre la puerta para reprimir las manifestaciones. La ONU y Amnistía Internacional expresaron su profunda preocupación por la ley y la consideran una regresión al pasado. Y le recordamos que usted puede participar también en controversia, haciendo llegar sus comentarios a @canal44tv y respondiendo también a la pregunta que plantea Canal 44 en cada uno de los temas que estaremos abordando. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Jaime Barrera. Buenas noches, José Ángel, buenas noches a todos. Y David Gómez Álvarez. Buenas noches. A ver, pues iniciamos, si les parece, con este tema de la Ley de Seguridad Interior. David. Bueno, a mí me parece que es una de las reformas más polémicas y regresivas que se han aprobado en la Cámara de Diputados en mucho tiempo. El antecedente data de 2011, antes, de hecho, desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, cuando justamente ante la imposibilidad de contar con el Ejército para las labores de seguridad pública, porque es un asunto anticonstitucional, está claramente reglamentado para qué puede sacar al Ejército a las calles, y no es para patrullar, no es para perseguir el crimen organizado, sino para cuestiones de defensa nacional, de seguridad interior realmente. Y en ese sentido, esa legislación se intentó pasar durante el sexenio pasado y no se logró. Y es ahora justamente cuando otra vez el PAN, pero ya con el apoyo del PRI, recuperan esta vieja iniciativa, y básicamente consiste en darle todas las, facultades al presidente, al Ejecutivo Federal, para usar al Ejército, a la Marina, al Ejército y a la Fuerza Aérea para los temas de seguridad pública en el interior del territorio, sin que necesariamente se tenga que configurar un tema de amenaza a la seguridad nacional. Y en ese sentido, entonces, lo que hace es legalizar lo que de facto venía ocurriendo con el uso del Ejército durante estos casi ya 2 sexenios, en donde ha habido muchísimas violaciones a los derechos humanos. De ahí que justamente Amnistía Internacional, Naciones Unidas, se hayan opuesto a esta utilización, a esta reforma, porque justamente esto permite que prácticamente tengan un cheque en blanco las autoridades para utilizar el Ejército con fines policíacos, pero sin, los sistemas de rendición de cuentas, de justicia, que permitan tener un mecanismo de control sobre los cuerpos castrenses. Y esa parte es la que me parece que, con el fin de, desesperadamente el gobierno federal hacer algo frente a los desaparecidos, a los crímenes, a los asesinatos, está haciendo un uso pues totalmente extra institucional del Ejército mexicano, y eso puede llevarnos a una situación prácticamente pues militarizada del uso de la fuerza pública. Y en ese sentido, ¿no era necesario en realidad un marco regulatorio para las actividades que ya venía realizando el Ejército en las calles de nuestras ciudades y de todo el país? El intento es tardío e insuficiente, ¿no? Ya lo decía David, más de 10 años, casi 11 años del Ejército patrullando desde esta decisión del presidente Felipe Calderón de combatir con los soldados la inseguridad y en particular la delincuencia organizada, una decisión que ha desgastado tremendamente a una institución clave del Estado mexicano como es el Ejército, al grado de que hubo el año pasado este perdón público que expresa Salvador Cienfuegos, el titular de la Secretaría de la Defensa, y un tema que ha estado presente en el Ejército mexicano desde el siglo pasado, desde la década de los 50, antes de la crisis del 68, ya había ese debate interno en el Ejército, y
y muestras de inconformidad de las Fuerzas Armadas en el interior del ejército, discrepantes a las cabezas, a las autoridades de la milicia, en el sentido de su inconformidad y su irritación a que se les utilizara como policías, porque al interior del ejército hay voces claras que dicen: no estamos preparados ni formados para enfrentar a la delincuencia, investigarla, sino estamos preparados para otra cosa, para responder de manera distinta. Y eso pues ha costado un alto precio al ejército en el sentido de todo este desgaste por todos estos sobresaltos que ha habido, por esta falta de preparación en momentos críticos de la seguridad del Estado. La ley de seguridad que se está debatiendo en este momento en el Senado todavía no es una realidad, se aprobó en fast track la semana pasada en el Congreso, un día después de que el presidente en un acto militar pide, prácticamente ordena a los diputados, a su fracción, votar la iniciativa por considerarla indispensable. Y bueno, pues se hacen devotos del PAN, del PRD y sus aliados de siempre para sacarla adelante. Yo espero que en el Senado haya oídos, sensibilidad a todo lo que estos grupos, sobre todo activistas, organizaciones de la sociedad civil, que han manifestado claramente los riesgos que se abren con esta iniciativa de seguridad, que por lo demás no va a ayudar a desactivar todo este ola creciente de inseguridad que tiene el 2017 como el año más cruel, más violento de los últimos 20 años, porque se está dejando de lado otra discusión clave para la seguridad, como es la ley del mando mixto policial y de todo lo que se tiene que hacer para mejorar las policías en este país. Ya se rechazó, de hecho. Ahí está, guardada, congelada. No, se votó en contra ya se rechazó. O sea, tendría que volverse a presentar para que se volviera a discutir. Bueno, pues ahí está. No puedes legislar por aparte esas dos cosas, porque el ejército está ahí, desgraciadamente, porque las policías municipales, las estatales, las federales se han visto completamente rebasadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todos queremos que vuelvan a los cuarteles. Me temo que se pondría peor la cosa. Justo esa sería era la pregunta que quería hacerles. Sonia, ¿cuál es la alternativa? ¿Que se regrese el ejército en estos momentos ya a sus cuarteles? Por supuesto, además ese era el compromiso que había asumido México con algunos organismos de derechos humanos, que el regreso paulatino del ejército a los cuarteles, incluso en las propuestas que se habían planteado en materia de seguridad, se había hablado de la aprobación de un calendario que permitiera este regreso. No hay que olvidar que el ejército es un cuerpo de reacción prácticamente y no es un cuerpo de investigación, como ya lo señalaban, y por lo tanto no podemos esperar que la manera en que se aborda el tema de la inseguridad que vive el país sea esa la salida. Quizá el argumento que han sostenido hasta el momento tiene que ver justamente con este problema tan delicado que está viviendo nuestro país en materia de inseguridad. Sin embargo, no hay que olvidar que la base de la crisis de inseguridad son los vínculos del crimen organizado con los actores políticos, con las corporaciones de seguridad y hasta con el mismo ejército. Lo demás son accesorios que se han ido dando, como la pobreza, como la falta de oportunidades, pero la base de la grave crisis de seguridad es este gran vínculo que hay entre el crimen organizado y el poder en diferentes espacios. Hay un montón de cosas que contiene esta ley que me parece que nos tendrían que tener a todos inquietos. Por ejemplo, el tema de la transparencia, el hecho de que la mayor parte de la información que se generaría sería reservada. También la posibilidad de que las decisiones sobre cuándo interviene el ejército en determinados territorios se pueda tomar de manera unilateral sin tener que justificarlo. El hecho de que el concepto que se tiene del riesgo que habría para el país no queda bien definido, entonces hasta una manifestación, por ejemplo, la que sostuvieron los maestros en algunos estados del país, podría considerar que está poniendo en riesgo la seguridad de México. Me parece muy delicado que esto se dé y, bueno, para colmo están pues todos estos antecedentes en los que se ha visto involucrado en violaciones muy graves de los derechos humanos el ejército.
Julio. Sí, porque como si bien el ejército tiene una mejor preparación que los policías en muchos aspectos, tan solo hay una preparación académica pues para ellos, están hechos para la reacción del combate y para, digamos, respuestas más rudas, y esto sería perpetuar o formalizar o legalizar una estrategia del fracaso. Entonces, es totalmente absurdo, y además, como bien dice el señor Jaime Barrera, desgastaría aún más al ejército en su imagen. El ejército tiene que regresar a los cuarteles, no hoy evidentemente, sino de una forma paulatina, y lo que se necesita es fortalecer los contrapesos civiles para garantizar que no se sigan dando abusos. Y también, ¿qué dicen los expertos? Pues tiene que haber una refundación de las policías, e incluso crear una Guardia Nacional, dicen algunos de los expertos, limpia, como se ha hecho en otros países, como por ejemplo Colombia, que salen chavos limpios, que no tienen tampoco incluso relación con esas ciudades a los que los mandan, y esto pues para tratar de refundar a los cuerpos policiales, algo intermedio, porque evidentemente las policías municipales, estatales han fracasado, pero el ejército tampoco está para eso. Crear una Guardia Nacional que fuera para este tipo de asuntos de seguridad interior, que pudiera actuar en todo el país, y también esto se va a seguir dando mientras existe ese déficit policial de la gente que no quiere entrar a ocupar estas labores, y que también hay una gran necesidad de profesionalizar a las policías municipales y estatales, y ese también es un foco que se tiene que atender. Prácticamente un minuto nos resta para este bloque, pero bueno, a ver, quienes defienden esta ley también hablan de que en efecto más bien es el inicio del regreso del ejército a sus cuarteles, y que tampoco los vamos a ver a partir de esta ley, bueno, por todas las calles de las diferentes ciudades de nuestro país, y que por el contrario solamente actuaría el ejército a petición de parte y por instrucción ya posterior desde un consejo, inclusive decreto del presidente, y con una temporalidad, dicen que un año, máximo 2. Aún en esos términos es un estímulo negativo para presidentes municipales, para gobernadores, que van a seguir sin hacer su chamba, porque esta ley les permite pedir a los soldados cuando tengan broncas de seguridad. Que fueron los que obstaculizaron también lo del mando único, ¿no? Los gobernadores y los alcaldes. En vez de entrarle esa discusión que los obliga a chambear, a darle tiempo en su agenda al tema delicado de inseguridad, que no es electorero, no es para vestirse, digo, malamente lo toman así, no le entran. Digo, hay que preguntar cuánto tiempo de su agenda le meten los gobernadores a hablar de la seguridad al día, los presidentes municipales, el propio presidente de la República. Entonces, creo que es un estímulo negativo hasta desde esa perspectiva. Nosotros tenemos que ir a la pausa un poco más adelante. Sus comentarios al respecto, por lo pronto, no se vayan. Los apuntados a Jalisco. Hasta el próximo 13 de diciembre tienen de plazo para registrarse como precandidatos los aspirantes del PRI a la gubernatura de Jalisco. Los únicos que han dicho sí son Eduardo Almaguer y Miguel Castro. En tanto, Arturo Zamora aún no define. El gobernador Aristóteles Sandoval señaló que el senador es el mejor posicionado, pero la decisión está en manos de su partido. El PRI Jalisco va por candidato de unidad a la gubernatura, declara Héctor Pizano. Mientras espera al candidato del PRI, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, confirmó lo que ya se sabía: buscará la gubernatura de Jalisco. Y el que continúa en realidad por la vía libre, y a sabiendas de que sí será, llegado el momento, el candidato, pues Enrique Alfaro, porque en el PRI ya se mencionaba en la cápsula, pero también en el PAN y también en el PRD y en el resto de partidos políticos pareciera pues que no están nada en claro los rumbos, ¿no, Julio? Bueno, salvo el Verde, que dicen que a lo mejor va a ser una mujer. Sí, el Verde se ha comentado, el PAN y el PRD parecía que estaban esperando a ver qué pasaba con el Frente Ciudadano por México, que finalmente en la gubernatura no se concretó. Y en cuanto al PRI, la verdad que ahí está muy difícil pronosticar en estos momentos quién puede ser, porque los cuatro que están, que son Zamora, Héctor Pizano, Eduardo Almaguer y Miguel Castro,
Castro, pues ahí digamos que hay varios bemoles que ver. Por ejemplo, Zamora pues se ha dicho hasta el cansancio que no le interesaría ser el eventual candidato a la gubernatura. Nunca ha dicho que no. Acuérdate que él no ha vino. dicho que no. Oye, acuérdate, a ver, Por supuesto Julio, que no, Julio, acuérdate al que vino. revés. Oye, Julio, acuérdate que vino un sábado. Dijo, "No me descarten". Hace 2 sábados y salió a decir, no me descarten. Pero nada más es para engarrotar al enemigo, en realidad. Yo creo que su corazón late. ¿Es su estrategia? Y el hecho también es que a Zamora le hace falta trabajo en los municipios, eso sí. Desde que se fue a México, no ha hecho base en los municipios. Y también, ni cuando estuvo de secretario general de gobierno. Y en el caso de los otros, pues, por ejemplo, pues lo de Almaguer no prendió. El principal problema de Jalisco es la seguridad, entonces, pues, ¿cómo lo vas a presentar? ¿Ya lo descartas así? ¿No prendió? Yo creo que no prendió, y en el caso de Miguel Castro más bien es para la alcaldía de Guadalajara, y lo de Héctor Pizano más bien sonaría quizá una senaduría o algo, o alguna diputación local para coordinar la bancada, aunque bueno, como una opción en caso de que Zamora no fuera. Hay que ver también que quizá Castro no tiene tantos negativos ni quizá Pizano como pudiera tenerlos en este caso Almaguer. Pero ahí está todavía, yo sigo pensando que todavía está complicado, y quizá la decisión la tienen que tomar obviamente Peña y Meade en este caso también, porque le entra el candidato presidencial a este tipo de decisiones de las gubernaturas, y obviamente Aristóteles Sandoval, que tendría que ser consultado. Estos 4 nombres son los que ya están en el escritorio, digámoslo así, de Peña como la terna finalista, y yo sí lo veo complicado ahora quién pudiera ser. Dice Sonia que va a ser Zamora, No, que yo por dije que primera vez Zamora. ¿Qué pasó? por primera vez se No. anima a dar un pronóstico. Yo dije que no ha dicho, Yo pienso ¿ves? que no. No, yo dije que no ha dicho que no. Nunca ha dicho no que he dicho no. que no, pero tampoco he dicho que sí. Y le interesa más en este caso, seguir en lo federal, ¿A donde ti trae te dijo punch. que quiere seguir en lo federal? Es que todas sus señales son diferentes, o sea, su gente que opera y que, como todos los políticos, ¿no? Quien Claro. te platica, quien te cuenta, dice que sí, que ahí está o sea, que tendría que haber Bueno, es que ciertas ellos quieren consideraciones. que diga que sí. por supuesto, claro. Ellos quieren que Pero diga es que que sí. ellos diga que sí o diga que no van a estar en las negociaciones, porque Zamora sí es, por supuesto Es que va a tomar arriesgarse decisiones. una derrota no solo contra el alfarismo, Pero si sino no contra es- el fuego amigo del propio PRI y ¿Tú crees que hay fuego y de amigo? los- Ve lo que pasó del con Meade. aristotelismo O sea, también. apenas no. Yo recuerdo que Héctor Morquecho decía que si alguien aislara el ADN de los priistas, se haría millonario, porque luego lo podría inyectar a quien quisiera o a la humanidad y tener un control absoluto del planeta, por supuesto. O sea, los priistas, en cuanto les digan quién es, pero en este lo asunto público, del pero- tapado y la cargada no cambian, En siguen lo público, siendo... debajo de la mesa vienen Yo las creo que patadas, no. y al mismo Zamora No, le hicieron ya no. así en el A ver, 2006. ¿Sabes por qué no? Ya Porque no. está en juego. Digo, yo no Y digo que vaya a ser que le Zamora, pregunten pero también a está en juego. Aristóteles y lo del Está en papá, juego lo Leonel, demás. ¿Cómo lo hicieron en México? ¿A poco no hay? Claro que hay patadas en la mesa, debajo de la mesa en el priismo. A ver, Fueron a los ver, mismos priistas los que filtraron Yo como las la veo, grabaciones. es que toda la liturgia priista en Jalisco está en stand-by, en espera justamente de lo que decida la cúpula priista nacional. De que haya un norte. Donde decidan, a ver, que midan, que vean dentro del proyecto nacional quién les da más votos. En ese sentido, si le dicen a Arturo Zamora, vas, viene. En el sentido de si no le dicen, hay una posibilidad de que Arturo Zamora pueda optar entre jugarla aquí o seguir en esta ruta nacional en la que va muy bien, en la que ha avanzado como nadie en el último lustro, ¿no? Llegó de diputado, se coló a la cúpula priista, hoy está en la cúpula del poder del país, se le ha visto muy cercano a Meade, y es probable que Meade prefiera tenerlo junto a él en su equipo, a mandarlo acá a volver a jugar la gubernatura. Entonces, yo creo que de eso va a depender, si se le permite, difiero ahí un poco con Julio, si se le permite seguir y continuar Almaguer en esta actividad dinámica que trae de viendo los sectores, es el que más ha visto a priistas del Estado, a las estructuras, en el sentido de que él va hasta lo que pueda hacer y
con las veladoras puestas para que no sea una decisión nacional la que imponga a Arturo Zamora como candidato. Y estoy de acuerdo con Sonia en que tienen muy claro que a la primera división interna del PRI, tanto a nivel federal como local, pierden cualquier posibilidad de mantenerse en la presidencia y de mantenerse en la gubernatura en Jalisco. Aquí tendríamos que ofrecer una disculpa a quien nos ve en las retransmisiones porque de un momento a otro esta situación puede cambiar, ¿no? Ya en la retransmisión En Controversia, ya tal vez podría haber definiciones. Por ejemplo, ¿cómo son los registros de candidatos con el tema de los apoyos? Los apoyos, ¿por qué no se registra el que quiere? Porque los apoyos están ya firmados y solamente le dan los formatos. Hasta en MC ya lo están haciendo así. Por supuesto. La democracia y los partidos, dice un MCista, es el individuo y sus circunstancias. Es todo, es lo único que cuenta. Tienes toda la razón. Y es cierto, eso sí, si el Comité Nacional, o mejor dicho, Peña dice que Zamora o quien fue a hoy se disciplinan Peña, y ellos van. Y Enrique Ochoa. O sea, entre esos tres van a ver que... David está muy callado y él es el que está cercano a los grupos de poder. Él los conoce bien. Yo creo que... Platícanos cómo funciona. Más allá de la grilla de los nombres... Bueno, David estuvo dentro de esa... Exacto. Más allá de la grilla de los nombres... ¿De la lista? Lo que me parece interesante es que en realidad las primarias, que es un poco lo que estaríamos viendo, lo que se está jugando, es decir, las internas de los partidos, vemos que son mucho más reacomodos de poder, equilibrios entre camarillas, ajustes entre corrientes en función del destapado, del designado, del perfilado, pero que poco tienen que ver con acercarse a las bases del partido y mucho menos con la sociedad en general. Es decir, los aspirantes, los preaspirantes, poco hablan de las necesidades de la gente, de las preocupaciones de la sociedad, sino que están mucho más en el código y en el lenguaje interno de los partidos, tratando de apelar a Mid, a Naya, al Frente, a fulano, sotano, pero mucho menos vinculados a la sociedad civil. Y eso es parte justamente del distanciamiento que ha ocurrido del sistema de partidos con la sociedad en su conjunto. Es decir, es tan intensa la grilla de los nombres que si lo destapa, que si el viernes 2 horas mete papeles, que eso los aleja completamente de un debate mucho más amplio que tendría que darse, como en otros países donde las primarias son fundamentales porque es donde se anclan los partidos a la sociedad. Porque los partidos al final son agregaciones de intereses, son agregaciones de representaciones que poco a poco van perdiendo nitidez hasta llegar a las cúpulas donde la gente en la cúpula es muy distante de las bases. Pero las primarias es el momento en que se reacomodan los partidos y se vuelven a ubicar en el espectro ideológico, en las distintas regiones, con los distintos constituencies, con las distintas comunidades, justamente para volver a tocar base, a tocar suelo, a tocar tierra con la gente, y es lo que no estamos viendo hoy en la discusión política nacional y local. Les estás pidiendo mucho. Oye, es que la única posibilidad de esa articulación, de ese contacto con los ciudadanos, lo van a tener los independientes, y si no prospera el Frente. Si no prospera el Frente, todos los aspirantes a la candidatura panista van a exigir un proceso interno. Si el Frente se logra, creo que ningún partido va a hacer ese proceso y todo se va a dar acá en la cúpula. Totalmente cúpula. Decía Enrique Krause que la construcción del Frente Ciudadano por México es la expresión misma de la partidocracia, porque justamente todas las primarias, todas las internas, todos los sondeos se cancelaron a un tema de un acuerdo cupular en donde hay estas posiciones a repartir. Tú por ser el grande vas en esta, yo por ser el mediano voy en esta, la propuesta de Dante de hoy, ¿no? Y entonces no hay nada de interlocución. La faramalla de Ivonne Ortega, que estuvo recorriendo el país juntando firmas, lo que decía Sonia, que van en blanco simplemente para ponerle el nombre del ungido, pues también es una cosa totalmente alejada de la realidad y de la ciudadanía y de los militantes, donde simplemente ella ya negoció unas ciertas posiciones y digo, Mid, voy contigo a cambio de estos paquetotes. Realmente son los independientes que están consiguiendo firmas los que realmente están teniendo el contacto con la ciudadanía. Ojo, eso va a tener una implicación en el resultado electoral. Y volviendo a Jalisco, pues batalla el PRI porque en 6 años no construyó un perfil natural y muy complicado ganarle a Alfaro, que ya tiene tantos años en esta... Y bueno, en estas lides. Tú sí das pronósticos, yo nada más dije que no. Por supuesto que sí. Bueno, y justo Canal 44 preguntó en sus redes sociales respecto a este tema, ¿quién debería ser el candidato del PRI? Así como Julio quiere que se diga,
¿Quién debería ser el candidato del PRI que se tenga que enfrentar con Alfaro en las elecciones por la gubernatura de Jalisco? Vamos a sus comentarios. Luis Raúl Ibarra Flores dice: desgraciadamente los caprichos de Alfaro le dieron en la torre a él y Lomelí, ya apuntando bien. No más gente caprichosa y mentirosa. Bueno, muchas gracias. Miguel Ángel Gómez Márquez dice: cualquiera, da igual, para perder solo querrán rescatar algo para los congresos y sus palurdos, dice. Muchas gracias. Diego Armando García Villegas dice: su propio enemigo a vencer es él mismo. Gracias también por participar. Gaby Miranda dice: ninguno, no queremos candidatos del PRI ni del PAN. Y también se contacta Salvador Bravo, dice: Alfaro es su propio enemigo a vencer, poca tolerancia, falta de experiencia en temas de alianzas con otras fuerzas políticas, etc. Su curva de aprendizaje es muy lenta y larga como para pasar a la historia como un gobernante de trascendencia. Son los comentarios que recibimos de parte de ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a la pausa. Regresamos. La terna de fiscales anticorrupción. Recibe el Congreso terna de candidatos a fiscal anticorrupción de Jalisco. Son la secretaria ejecutiva para la implementación del nuevo sistema de justicia de la Secretaría General de Gobierno del Estado, Lilia Iris Morán Ferrer, el presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, Adrián Talamantes Lobato, y el jefe de Departamento de Derecho Privado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Rogelio Barba Álvarez. Los 3 candidatos finalistas comparecerán ante los diputados de la Comisión de Gobernación para que compartan su plan de trabajo, y los legisladores tienen hasta antes del 15 de diciembre para elegir al nuevo SAR, quien requerirá de 26 votos de 39 que integran el Pleno. La única que alcanzó el máximo de 36 puntos posibles en la evaluación que realizó el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción fue Lilia Iris Morán Ferrer. Pero bueno, hay que agregar que ya hoy el gobernador pidió que se retire esta terna y que próximamente enviará otra al Congreso, aunque no se sabe para cuándo, Sonia. Sí, bueno, y no se sabe cuál va a ser el proceso. Hay quien dice que se tiene que someter a votación esta terna, seguir todo el proceso de las 3 votaciones, rechazarla, para que haya la segunda. Y para que el gobernador tenga que volver a enviar una propuesta. O habrá que ver si puede transitar esta petición que anuncia en redes de decir: después de reunirme con el Consejo, como Comité de Participación Social y oír sus reflexiones, corrijo y le pido al legislativo que me regrese la terna que le di, porque voy a mandarle otra con lo que me dijeron los del comité, ¿no? Creo que ese es un triunfo, es un triunfo de la presión social y de la crítica que se desató en redes. Con el proceso legislativo que tiene que seguir, la iniciativa ya está presentada. A ver, pues yo creo que ahí sí debería de haber como alguna contribución del legislativo para escuchar, porque a final de cuentas es sensibilidad. El asunto no es la voluntad, el asunto es la parte jurídica. No votarla, porque entonces podrías darle cuidando lo jurídico a que se amparen quienes estaban en totalmente de acuerdo. Sí. Entonces sería más bien el camino como lo plantea Julio. Si votan y no salen los 26 votos, ahí ya no hay nada para impugnar. Que sería lo mejor quizá jurídicamente para no judicializarlo, claro. Un poquito más tardada, pero que sería más blindada. A mí me parece que esta parte tan desasiada, tan enredosa que está ocurriendo, pues sí pone en entredicho la totalidad del proceso. Pero si nos vamos un poco más atrás, cuando el Comité de Participación Social establece 2 requisitos mínimos pero fundamentales, que eran presentar su declaración de intereses de patrimonio y fiscal, que es un requisito hoy por hoy casi obligado para cualquier cargo público, y el segundo, un examen, un caso práctico, que simplemente era verlos un poquito en acción para no tener que evaluarlos meramente con base en el currículum. Algunos aspirantes, tanto a las magistraturas como a las fiscalías, y no sé a qué otros cargos, se negaron a aceptar esos 2 mínimos requisitos. Eso me parece que de entrada los debió haber descalificado en automático, y sin embargo, confiados en apoyos políticos, se han seguido presentando a las siguientes etapas
porque el Comité de Participación Social no tiene atribuciones para decirles usted ya no puede continuar, pero han sido incluso alentados por algunos políticos y factores de poder para seguir presentándose. A mí me parece una desfachatez monumental de este notario que, siendo además notario, quien debe dar fe, se presenta un cargo que supone máxima transparencia y publicidad, y que, en razón de no poder dar a conocer los contratos confidenciales en sus negocios privados, se rehúse a presentar su 3 de 3 y sobre todo la declaración de intereses. Me parece un contrasentido que no debió haberse permitido desde el principio y por tanto enredado esta situación al punto que hoy el gobernador se desdice públicamente de algo que debió haber hecho porque se había comprometido antes. El gobernador hace unos días dijo: voy a considerar, voy a tomar en cuenta la opinión del Comité de Participación Social de la lista que ellos me envíen, y no hace caso de eso, manda una terna absolutamente inviable de gente que no está preparada, una sí, pero también no es viable en el sentido de que presenta conflicto de interés, y ahora se desdice y quién sabe qué va a pasar. Y tiene una recomendación de derechos humanos de cuando era Ministerio Público, claro, también. Ya muchísimo esto. Oye, yo añadiría a esto que plantean el tema de que es una bofetada al trabajo de los 5 notables anticorrupción, que creo que estuvieron metidos haciendo su chamba lo mejor posible, porque se repite claramente y de una manera burda este asunto del reparto de cuotas entre las 3 fuerzas que han mantenido por más de una década esta fiscalización inexistente, a modo facciosa, que encabezó por años desde la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, en todo este tiempo, los más de 10 años que duró Alonso Godoy Pelayo, y que pese a su cambio, las cosas siguen absolutamente igual. Alguien del gobierno del Estado, alguien apoyado por el alfarismo y alguien emanado del Grupo Universidad de Guadalajara. Así está leído en estos perfiles de esas personas. Entonces, en realidad, es como una ofensa, una bofetada al trabajo de estos 5 notables y la falta de cumplimiento de la palabra empeñada, en el sentido de que las ternas iban a venir solo por las recomendaciones de este comité. Entonces, bueno, dentro de la pifia, qué bueno que se rectificó y ojalá en el Congreso le sepan dar tránsito para que se vuelva a diseñar una terna, ¿no? Que ahora sí. Porque existe el riesgo ya con esto serio de que se pueda judicializar, porque pueden encontrar ahí el resquicio. Le hace mucho daño al gobernador con haber incluido una persona que no había cumplido los requisitos. Le hace muchísimo daño al proceso. Un proceso que creo dentro de todo se había cuidado bien. Ya sabíamos que se iba a dar el tema de los vetos y los apoyos políticos, pero creo que aún con todo y esto el gobernador tenía cierto margen para una mejor decisión. No sé en qué pensó cuando envió esta terna o cuando no revisó bien los perfiles, pero le hace mucho daño al proceso, lo contamina. Me parece correcto, creo que también hay que reconocerle que decida rectificar después de reunirse, además, no de un acuerdo político en lo oscurito, sino de haberse reunido con quienes llevan el proceso, que es con quien tenía que verse este asunto. Sí. Me parece que entonces en esta parte corrige de manera correcta. A ver, ayer se comenzaba a escuchar tras bambalinas que comentaban, oigan, se rompieron los acuerdos. Se rompieron los acuerdos rumbo a todos estos nombramientos del sistema anticorrupción y por lo tanto, bueno, pues esto se va a caer. En realidad, ¿estará ocurriendo eso? Por eso la terna era de esa forma, para buscar la inconformidad o que no hubiera la votación o que hubiera estas reacciones para tratar de echarlo atrás. O sea, es muy perverso pensar eso. Coincido con Sonia. No, a Julio no. No. Estoy solamente reforzando el comentario que tú haces. Sí, porque no, es entonces, lo que ¿para qué te metes a este proceso? Mejor que todo quede como porque, está. Por ejemplo, yo también para otros cargos sonaba, por ejemplo, Cintia Cantero para Auditoría Superior, ¿no? ¿También esos estarán ya en riesgo? Bueno, pues son procesos que se están llevando por separado, no tendría por qué contaminarse uno con otro, pero de cualquier forma me parece que pensar en que están tratando de golpear la integración del sistema estatal anticorrupción sería muy, muy perverso. Entonces, ¿para qué todo esto que ha sucedido hasta el momento? A ver, lo que está detrás es lo que aquí hemos venido hablando y los escenarios que habíamos planteado desde que se formó la comisión de selección, ¿no? Sí. Y cómo la comisión de selección hizo un buen trabajo al definir a los 5 notables y cómo estos 5 notables hicieron bien su trabajo al dar una valoración técnica.
y decíamos, el riesgo va a ser cuando se empiecen a definir las ternas y entre todo el juego político, las presiones, los grupos. Y eso se reflejó de manera nítida en esta terna que afortunadamente abortó. Es una para defenderse, terna fallida. Y es un paso alentador para la participación ciudadana el hecho de que la presión social haya hecho que se rectificara. Lo que tenemos que hacer es seguir estando ahí presentes, apoyando esas organizaciones que apoyan al Comité de Participación Social, que es como este nuevo elemento que representa al ciudadano en todo este andamiaje institucional en el que estábamos ausentes. En ese sentido, es también un gran logro de estos 5 integrantes del Comité de Participación Social que representa Jorge Alatorre, en el sentido de buscar una reunión con el gobernador, explicarle y convencerlo de que era un grave error que hacía que el sistema estatal anticorrupción haya nacido muerto. Entonces, bueno, ahí tenemos una segunda oportunidad. Entonces, pese a los asegúnes, ¿todavía tiene algo de viabilidad este sistema estatal anticorrupción? Sí, yo creo que están nombrándose muchas posiciones muy importantes al mismo tiempo. Y eso siempre es un riesgo por varias razones. Una, porque nunca hay tantos candidatos suficientemente buenos para todos los cargos al mismo tiempo. Si hubieran sido escalonados, secuenciados, tendríamos una discusión más pausada, más diferenciada del auditor o de los auditores, de los fiscales, de los magistrados, de los titulares de los órganos de control interno. Al ir en paquete todos juntos, la tentación es que las fuerzas políticas, los partidos políticos quieran repartirse, porque como ajusta para todos van 2, 1, 1, 3 y ahí nos vamos. ¿Qué es lo que puede ocurrir también para los 3 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, donde se están perfilando que sean candidatos de cada uno de los principales partidos? El caso más grave sin duda es el de la Fiscalía Anticorrupción. Creo que el menos vulnerable es el de la Auditoría Superior, porque hay una candidata que es Cintia Cantero, que pues prácticamente va sola y que más o menos le da tranquilidad a todas las fuerzas políticas, y que prácticamente yo diría que ya está digamos, del otro lado ese nombramiento, y por tanto no estaría en riesgo todo el sistema, pero sí partes fundamentales, como podría ser precisamente la Fiscalía Anticorrupción y la posición en la que quedaría el Comité de Participación Social si no es escuchada su opinión. Afortunadamente han sido persuasivos, afortunadamente han hecho rectificar al Ejecutivo, pero faltan otros procesos y no necesariamente se puede cantar victoria, porque aunque retire esta terna, hay que ver qué otra terna propone, porque de lo que se trata es que realmente salga alguien que valga la pena. Creo que de los que están ahorita en esta terna ya fallida, ya anunciada como una terna que se va a retirar, para mí ninguno cumplía el perfil, ya sea porque presentaba conflicto de interés, porque desconocía la materia, porque había obtenido bajas evaluaciones o simplemente porque había ocultado información, como el caso del notario, que me parece que es contradictorio con su labor pública de dar fe de las cosas. Él simplemente se rehúsa a transparentar su trayectoria. Héctor González Bax dice: no se trata de contribución del legislativo, es una irregularidad de Aristóteles. El gobernador se equivoca gravemente al enviar la terna que envió, pero más grave, retirarla. Desafortunadamente ya generó derechos y un laberinto jurídico que perjudica al sistema anticorrupción. Pues lo que comentábamos, claro. Se puede enturbiar legalmente el proceso. No solamente es ver quién viene en la segunda terna, sino que no vaya a haber ahí ese resquicio por donde puedan tumbarlo. Por eso tal vez lo ideal sería que se desahogue el proceso legislativo para que no exista ese riesgo. Si no vota nadie, es el Congreso en la atribución soberana que tiene de tomar la decisión. Lo que y ojalá no sea esta jugada maestra de ese recurso para judicializar el tema, claro, retrasar la implementación del sistema estatal anticorrupción que proteja a la clase política y gubernamental que se resiste a ello, porque hay una cooperación de las 3 principales fuerzas en esa terna. Va repartido el costo. Los coordinadores parlamentarios hicieron mutis hoy. Tercias. Terna de tercios. Los diputados hicieron mutis. Bueno, el PAN sí se pronunció, pero los demás hicieron mutis. Y casi ya después de que se estaba retirando la terna. Bueno, vamos a la pausa y continuamos.